3, 2, 1. Sean bienvenidos a este sitio en el que la pregunta les abre la puerta. La Puerta de la Calle, podcast de Luis Alirio Calle en Spotify y en YouTube. Uno nuevo cada jueves. ¿Será que de las palabras cansadas, la más cansada es la palabra vida? Un viejo herrero del pueblo, que tenía una barba mosaica y bebía aguardiente todos los días a partir de las 5 de la tarde, solía decir: la vida, mijo, es un ratico, un ratico. Ahora que lo recuerdo, pienso en el epitafio que se lee en la tumba del poeta inglés John Keats, fallecido en 1821. El epitafio, alusivo al fugaz tiempo de la vida, dice: aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Con frecuencia, de alguien que es recluido en una unidad de cuidados intensivos o que está en la casa desahuciado por algo, decimos que está al borde de la muerte. Pero si bien lo miramos, al borde de la muerte estamos todos, en todo momento, despiertos o dormidos. Piensen en esta historia. Un hombre joven viajaba en su carro de una ciudad a otra. Iba solo y estaba de día. En cierto tramo de la carretera, entró en una recta y alcanzó a ver que de la montaña, sobre la margen derecha, había caído algo de tierra y piedras pequeñas. El hombre creyó conveniente detenerse y revisar. Orilló el vehículo y se bajó para asegurarse de si podía pasar sin correr peligro. Se paró en la otra orilla para observar la montaña y verificar si había erosión o derrumbe. Le pareció que no había mayor riesgo. Iba a regresar al carro, cuando vio que una gran piedra se desprendió. Él no corrió porque a la distancia que estaba se sentía seguro. La piedra cayó contra el pavimento de la vía con tal fuerza que estalló, y un pedazo voló hacia él. Fue cosa de segundos, de fuerza y de velocidad, y él no alcanzó a esquivar el trozo de roca que viajó directo a su cabeza y lo mató. Fue como si la piedra cayendo hubiese tenido la intención premeditada de disparar un pedazo de ella contra él. Muchas historias parecidas, quiero decir, de muertes repentinas y a las que uno les pondría el adjetivo de absurdas, muchas historias similares, digo, parecen repetir la advertencia de que no solo los enfermos terminales están al borde de la muerte, o como si la muerte nos dijera al oído que ella siempre está cerca, que por más jóvenes y saludables que nos sintamos, que por más riqueza que tengamos, que por más medidas de seguridad que tomemos, ella puede llegar de repente y la vida irse de un modo tan inexplicable y misterioso que evada toda pregunta simplemente porque carece de respuestas, como el caso contado de la piedra que cayó a la carretera. Naturales, accidentales o por violencia,
Todos los casos de muerte súbita contienen el enigma de un final que parece agazaparse, actuar a escondidas y llegar de improviso sin dar señal alguna de su cercanía. Esa cercanía que se presume en el caso del enfermo terminal. Una extrema e improvista trombosis. Una motocicleta que salió de la oscuridad. Una caída en el baño porque se paró en el jabón. Una bala perdida. Todos estos son casos que parecen advertir que la seguridad es una ilusión. Es decir, el concepto de seguridad que supuestamente nos garantiza muchos años de vida, particularmente cuando nos sentimos jóvenes, con buena salud y solvencia económica. Casos que, cuando suceden, hacen recaer sobre los duelos del fallecido todas las preguntas incontestables que existen sobre la vida. La filosofía existencial se revuelca y la idea de la seguridad se arrincona porque nunca nos prometió que nos libraría de la muerte. Creo que sentimos que casos como esos son los que nos causan el mayor temor a la muerte, sobre todo cuando creemos tener las mejores condiciones para estar vivos y seguros. Entonces vendría el escritor estadounidense Mark Twain a decirnos que el miedo a la muerte viene del miedo a la vida. Un hombre que vive plenamente está preparado para morir en cualquier momento. Por cierto, ahora que he venido hablando en estos podcasts sobre las palabras cansadas, y como pregunté al principio, ¿no es la palabra vida una de ellas? Y no solo una de ellas, sino quizás una de las más cansadas, o tal vez la más agotada, la más exhausta. ¿Qué palabra pronunciamos con mayor frecuencia? ¿Vida o muerte? ¿Será que las dos están muy fatigadas de tanto ser usada y abusada la una y de tanto ser llorada la otra? ¿Será que nos parece que se desfonda más la vida y de tanto perderla? Y no porque de hecho la perdemos, sino por el exceso de pensar con pavor en que la perderemos. Aquí vale caer en la cuenta de una pregunta. Cuando perdemos la vida, ¿ganamos la muerte? ¿Creen ustedes que podríamos creer que morir es una ganancia? Bueno, hay quienes argumentan que sí, que porque la muerte es liberación. De ser así, ¿no deberíamos ser conscientes de ello? Es decir, ¿saberlo como sabemos que moriremos? ¿Es algo que nos han ocultado? Si la respuesta fuera sí, ¿por qué? No lo sabemos. Pero lo que menos sabemos es que no lo sabremos. Aquí valdría recordar algo atribuido a Jorge Luis Borges. La muerte es una vida vivida. La vida es una muerte que viene. ¿Será que lo que realmente cansa no es la vida, sino el miedo a perderla? Digo, pensando en lo de Borges, que la vida es una muerte que viene.
Tal vez la palabra vida y su significado se cansan, probablemente los que más se cansan, porque no es una sola vida, porque la vida es miles de vidas, millones. No me refiero a la creencia en la reencarnación. No hablo de vidas antes de nacer y después de morir. Me refiero, por una parte, a vidas pasadas en esta vida. La infancia, la pubertad, la adolescencia, la juventud, los 30, los 50. Y por otra, hablo de las vidas presentes aquí y ahora. Y aquí es aquí en la tierra. A ver, cada uno es una vida. Cada quien puede decir con propiedad mi vida. Pero cuando digo la vida, estoy teniendo en cuenta a los otros. Ahora, cada vida ve las cosas desde su condición, sus anhelos, su historia, que son únicas, no hay iguales. Hablo entonces de que hoy, aquí en el planeta donde estamos, y eso sin contar a los animales, y a las plantas, y a los seres del microcosmos, la vida es más de 8.000 millones de vidas, lo que significa que son más de 8.000 millones de modos de ser vida y de asumir la realidad. Más de 8.000 millones de maneras de sufrir el dolor, de gozar el placer, de hablar, de opinar, de percibir la lluvia y el sol. ¿No es acaso un número algo elevado y pesado para ser soportado por la corta y frágil palabra vida? Al hablar de más de 8.000 millones de modos de ser vida y de asumir la realidad, hablo del número de habitantes en la Tierra. Diríamos que entonces es una realidad dividida en 8.000 millones de partes. Suena absurdo, ¿cierto? Porque seríamos cada quien una fracción de realidad aislada, separada, y mientras más habitantes haya en el planeta, más pequeña será nuestra fracción, quizás hasta hacernos invisibles a simple vista. No lo será menos absurdo si decimos que son más de 8.000 millones de realidades. Bueno, ambas cosas pueden ya sugerir honduras en terrenos de la física cuántica y de conceptos no deterministas sobre el universo, cuyas dialécticas no son del estrecho mundo de un podcast como este. En el libro de las palabras, ya muy mencionado en los últimos podcasts, y en los cuales he repetido que fue publicado en 2015 por la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín, la palabra vida es una de las últimas en la lista de vocablos considerados como supuestamente cansados, por lo menos aquí en Colombia, quizás en toda América Latina. He contado que sobre cada palabra de la lista se escribieron un ensayo y 2 crónicas. El ensayo, por cuenta de la palabra vida, se titula La vida es más compleja de lo que parece, y su autor es el poeta, periodista y comunicador antioqueño Juan Mosquera Restrepo, quien hace sentir en su texto que vemos la vida solo desde nuestra propia vida. No intentamos verla e interpretarla, y en casos incluso sufrirla desde las vidas de los otros. Es que, en últimas, nuestra vida tiene sentido en tanto que existen las vidas de los otros.
¿No les parece que sin las vidas ajenas, nuestro propio concepto de existencia se desvanecería? Es más, no lo tendríamos. Porque existe la vida del otro, existe el respeto y el concepto de sagrado que le damos a la vida. Y por eso mismo sabemos que no es nada bueno, como decimos los paisas, meterse en las vidas ajenas, so pena de mancillar la dignidad de la nuestra por imprudencia, invasión e irrespeto. Pero aún sin meternos en ellas, no caemos en la cuenta de que son ellas, las vidas ajenas, las que le dan sentido a la propia. El texto de Juan Mosquera reafirma que la vida no tiene precio. Pese a que hay circunstancias, hechos y mentes que creen tener la potestad de ponerle precios. Indefectiblemente no solo precios criminales, sino también ridículos. Como en los años del cartel de Medellín que ofrecía 2 millones de pesos por la vida de un policía. Ahora, y esto ya referido a la vida intervenida y condicionada por la historia, por la cultura, por el sistema, escribe Juan esto: la vida se vive en minúsculas, al menos la de la mayoría que no estará nunca en el noticiero, a no ser que protagonice una tragedia y su nombre sea parte de la lista de algún dolor. La vida se vive en minúsculas porque son más los callados, los que hablan a media voz. La vida en minúsculas es la que llevo yo cuando hago la fila en el banco, en la sucursal donde se entrega la mesada de los hombres viejos y de las mujeres cansadas. Sin duda, en los hombres viejos y las mujeres cansadas, creemos que vemos las vidas cansadas. Sin embargo, salimos a la calle y nos encontramos con viejos que parecen empezando a vivir. ¿Será acaso porque olvidan? Por cierto, cuando uno recuerda otros tiempos de la vida, mis vidas, todo parece haber sucedido ayer tarde. Y en ayer tarde no hay épocas ni períodos, ni mañanas ni tardes. Todo parece suceder a una misma hora y con el mismo color. Y todo en minúsculas. Por eso el viejo herrero repetía que la vida, mijo, es un ratico. Y el poeta insistía en que su nombre fue escrito en agua. Es que, bien mirado, la vida parece habitar en el nombre. Y la mayoría de nombres son escritos en agua. ¿Será que de tanto insistir en escribir el nombre, aumenta el cansancio de la vida sujeta al nombre? Tal vez no solo parece, tal vez la vida es el nombre. Aunque ahora andamos algo deprisa hacia un modelo de mundo bajo el que ni nombre tendremos. Solo seremos un número aleatorio entre millones de números. Quizás ya estamos siéndolo. ¿Acaso hace tiempo lo somos? Sin duda ya respiramos bajo la alienación del globalismo, que no es lo mismo que globalización. Este es un término económico y se refiere a la expansión de mercados, mientras que globalismo es vocablo asociado a la concentración del poder en un solo estado o élite global, que anula jurisdicciones y culturas, historias y soberanías, para hacer con todas ellas una soberanía única y bajo la cual no existirán los nombres. Es decir, estaremos vivos, pero no viviremos.
¿Acaso en el futuro morir será no tener nombre? Quizás cuando el globalismo imponga la realidad, adquiera un mayor sentido la trova que dijo alguna vez el antioqueño Salvo Ruiz, refiriéndose al hecho de morir, solo que esta vez se referirá a la muerte sin uno morirse todavía. La trova. No quisiera recordar los tiempos que ya se han ido. Ser para después no ser. Era mejor no haber sido. Soy Luis Alirio Calle, periodista y escritor, y esto es La Puerta de la Calle en Spotify y en YouTube. Edición de Sara Isabel Calle. Marcar me gusta y compartir, suscribirse y comentar abren más puertas. Una última para seguir después. Una última palabra fatigada. ¿Será que la más cansada de todas, y más que la última, la primera, es la palabra hijueputa?